amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo aquí para vosotros. No tiene marca del fabricante por ninguna parte. Fijaros, este es el frente. Aquí veis que no tiene nada. El bocallave es muy interesante. Da problemas, es muy restrictivo. Vamos a tener, si no recuerdo mal, tuve que trabajar desde aquí. Es un cilindro que ganzué una vez cuando me llegó. Ganzuar desde aquí, como veis esta guarda de aquí no lo pone fácil, esta mitad del bocallave queda inutilizada para nosotros y lo curioso es lo que lleva detrás. Tiene pomo, pero este pomo tiene algo más. Este es el dibujo que aparece detrás. No sé realmente si es una alarma, algún tipo de alarma, yo creo que no, que más bien puede ser un motor, una de estas cerraduras inteligentes que va por wifi, por bluetooth, no lo sé. Luego lo abriremos por aquí a ver qué se ve, aunque aquí si os fijáis se ve este óxido verde, el típico de que se han sulfatado las pilas o las baterías y yo creo que es eso lo que vamos a encontrar. También se puede soltar de ahí, de aquí. La leva tiene tornillos, un detalle interesante, hay detalles que se ve que han gastado dinero al hacer este cilindro. Ahí veis, son tapones que son tornillos, se pueden desmontar, lo vamos a desmontar desde ahí. Y bueno, por lo que recuerdo no era gran cosa el ganzuado, pero vamos a verlo porque nunca se sabe. Hay cilindros que los ganzúas una vez y no parecen gran cosa, y te pones otro día y aparecen los pernos de seguridad, bien porque has cambiado la dirección de giro o por la razón que sea. No lo sé, ahora lo vamos a ver. Lo bueno es que lo vamos a poder desmontar porque esos tornillos, si no tienen pegamento, no lo he intentado, la verdad. Igual estoy diciendo y luego están con pegamento y no hay quien los suelte, pero me extrañaría. Vamos a ver, pesa mucho, pesa bastante y se vence el... Pero yo creo que vamos a poder, vamos a intentarlo con esta ganzúa y como tensor, pues realmente, no sé si colocar uno aquí, vamos a ver, ahí nos molestaría menos. Tiene un hueco y se encaja, sí. Ups, se suelta ahí, vamos a ver si no hay pernos de seguridad. Como tengo muy poco espacio abajo y voy a tener que trabajar aquí abajo, voy a intentar evitar colocar ahí un tensor y dejar el espacio disponible para mí, para la ganzúa, para poder ver si hay algún perno que sea muy corto. Vamos allá, iluminación, vamos a intentar iluminar lo mejor posible, vamos a ver cómo se comporta. Vamos allá, ahí. Aquí tenemos el primero parece que pide, o no lo estoy tocando bien. Oh, he hecho una especie de clic, pero no sé si lo he pasado. Vamos a ver, el tacto no es muy bueno. El segundo, llego a perderlos ahí. El segundo parece que ha hecho un clic. Primero está, segundo, no sé si voy a poder con esta ganzúa. Ahí sí, ahí atrás ha habido uno que ha hecho un clic sonoro. He subido la tensión, aquí hay otro que pide, yo creo que esto puede ser el tercero. Hay un clic. Aquí hay uno que pide. Parece. No estoy seguro, podría ser una guarda. Vamos a repasar desde el principio. Primero, el bocallave es el único problema aquí por ahora. Sí, esto parece un perno. Vamos a ver si consigo un ángulo para moverlo. El de detrás parece que está.
No sé si es una guarda o es un perno. Vamos allá, vamos desde el principio. Segundo, tercero, cuarto, un clic, quinto, ahí está. Sí que era, yo creo que era un perno, y al cambiar el ángulo he podido tocarlo. Esto está abierto, ahí está, no hay duda. Yo no he visto pernos de seguridad, quizás uno ha necesitado retoque, pero yo creo que no, que es el boca llave y que me falta pillarle el ángulo. Estos boca llaves generalmente, cuando haces 2 o 3 intentos seguidos, eres capaz de coger la mejor posición para la ganzúa que estás utilizando, porque es que, fijaros, es muy, en mi opinión, es muy restrictivo. Esta guarda de aquí me impide la vertical, tengo que trabajar, he trabajado apoyándome aquí, entonces en esta diagonal hasta cierto punto los puedo presionar. Lógicamente esta guarda está perforada, y cuando estoy en la vertical del perno esta guarda no existe, pero aún así cuesta. Vamos a ver, debería ser un desmontaje sencillo. Vamos primero a por los pernos para que no salgan volando. Vamos a ver, voy a cerrarlo, no creo que esté amaestrado. Yo no sé qué modelo, qué marca puede ser. Quizás sea un cilindro de fabricación china, genérico. Los materiales se ven, aparentemente tiene buena calidad. Ha estado funcionando, me he fijado que la leva tiene marcas de haber funcionado. Fijaros ahí, ha patinado ahí y ahí. Tiene marcas, no lo sé. No lo sé, quizás si está sulfatado tal y como parece ahí, sea esa la razón. A ver, este no es. Bien, esto es lo que tiene dentro. Efectivamente son todos normales. La codificación además es amable, lo cual se agradece, porque si no, con ese boca llave quizás hubiese tenido muchas más dificultades. Fijaros, tenemos todos los pernos normales de acero. Es de acero, sí, le atrae el imán. Están bien hechos. Todos los contrapernos normales tienen el extremo redondeado. Eso es algo que lo habrán hecho para facilitar que la cerradura vaya suave, pero facilita también la manipulación. Fijaros cómo estos extremos son redondeados. Eso no me gusta. Están bien mecanizados porque esa es su intención, que eso sea redondeado, pero eso favorece la colocación, la manipulación. Ahí está, muelles de acero y los tornillos. No hay mucho más que comentar de esto. Un cilindro sencillo, y lo único que podemos hacer es ver esto otro de aquí. Vamos a alejarnos un poco. Vamos a soltar esta cosa.
Ahí estamos. Hay un cojinete ahí. Esto está lubricado. Hay aquí un pin. Fijaros qué finito. Este pin de aquí cargado a muelle que indica si está colocado o no. Ahí esa pieza. Esto va ahí. Tiene toda la pinta de ser un motor, yo creo. Ahí está. Ahí lo tenéis, está todo sulfatado. Yo creo que esto es un motor. No lo sé, la verdad. Lo vamos a dejar ahí. Lo desmontaré y os diré lo que veo. Y si alguien sabe qué marca, qué modelo, cómo es, qué funciona, que lo comente. Vamos a ver si sale fácil, lo saco ahora. No quiero manchar todo, ni quiero mancharme yo con el óxido. Ahí está. Este cilindro sin marca, esto es lo que lleva dentro. Es sencillo manipularlo, mucho más que vulnerar esto de aquí atrás. Y bueno, esta ha sido la apertura y desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.